Entonces, 2 milésimas a nivel balanceo impactan esta parte, ¿sale? Entonces, tengo que hacer balanceos por piezas para que sea más eficiente mi trabajo y la máquina me genere lo que yo espero. Hay un modelo matemático que tenemos que hacer que sea muy similar a la realidad. Tenemos que ocupar máquinas de balanceo con control de tolerancias en rodamientos. Una máquina que podemos ver que esté nueva, pero si los rodamientos ya llevan más de 5 años trabajando, su excentricidad ya está perdida. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero buscar lo voy a lograr, pero no va a ser tan eficiente como yo considero. Entonces, hay que ser estrictos en la parte de balanceos como cliente para que yo como proveedor esté obligado a cumplir con esto. Usar mandriles con tolerancias controladas, ¿qué quiere decir? A veces un impulsor lo puedo colocar en una pinza o algo que no está controlado, pensando que no hay problema, pero realmente la excentricidad me está afectando. Aislar balanceadoras de vibraciones externas, ¿qué quiere decir? Puedo tener una máquina súper nueva, pero no hice bien mi cimentación, al nivel de vibración le va a afectar a mi nivel de balanceo que quisiera yo alcanzar. Entonces, es importante también nosotros seguir las recomendaciones de que fabrica la balanceadora. Y la parte es evaluación de los rangos de velocidad. ¿Qué quiere decir? Los cálculos de balanceo incluye considerar la velocidad operativa, pero ¿qué pasa si yo agarro una máquina que voy a meterla de una planta a otra y en la otra trabajan a 5000 revoluciones? El balanceo no va a ser, no es que esté mal, solamente que el cálculo para yo compensar o eliminar material, pues no es el correcto. No quiere decir que esté mal mi máquina, solamente que no se balanceó con esta consideración. ¿Qué buscamos con el balanceo? Si yo mejoro el control de run-out y excentricidad y sigo mis tolerancias geométricas y también considero una fundición que sea más homogénea, de mejor calidad, que las cuñas no tengan excedentes de material, que yo considere que lo que voy a balancear lo voy a simular a la realidad, que no tenga corrosiones o desgastes. Se tiene que calcular la parte de flexión de origen térmico, también es muy importante, pero es parte de otro concepto, pero es la suma de todo esto controlado, me tiene que dar una reducción en consumo de potencia, que es el enfoque que estamos dando a esta parte, o sea, ser eficientes, menor nivel de vibración y en consecuencia los desgastes van a ser menores o van a durar más nuestros equipos. Y este es un concepto muy sencillo, donde se hacen diferentes pruebas con diferentes niveles de run-out en el eje y nivel de maquinados, considerando 1 milésima hasta 2 milésimas, con un cálculo de retirar 2 gramos por milímetro a nivel vibración. Este es el resultado. Si se dan cuenta, el nivel de run-out incrementa el nivel de vibración. Entonces, el concepto de la fórmula no es una mentira, ni es magia, solamente es que el balance no lo estamos dando a nivel excentricidades y ensamble. Solamente representativo, esos son los puntos más importantes que nosotros debemos de cuidar, ustedes como clientes, exigir que todo esto cumpla, tanto en piezas como en ensambles. Visualizar el trabajo que está haciendo la gente, educar a los técnicos que conozcan estos conceptos básicos para que su trabajo rinda el fruto que estamos esperando. Tolerancias geométricas, vivimos todo el día con ellas. Si controlamos run-outs, el ensamble lo vamos a controlar bien, entonces vamos a tener un eje casi perfecto. No existe la perfección, pero lo tenemos que buscar. Ahorita tenemos la tecnología para lograrlo y si conocemos los conceptos básicos, podemos mejorar el desempeño de nuestros equipos. El concepto de la hipotenusa es visual. Realmente aquí, cuando nosotros entramos un equipo, decimos, bueno, vamos a dejarlo 2 milésimas, 3 milésimas, ok, no hay problema. Sí, efectivamente no va a haber ningún problema, si tú arrancas el equipo va a funcionar, pero a nivel detalle, cuando analizas, existen cierre de claros, incrementos de temperaturas, y eso es energía. Entonces la energía nosotros la estamos convirtiendo en calor. Entonces estamos perdiendo eficiencia de la máquina
que visualmente a lo mejor nosotros no lo vemos o el operador no lo va a visualizar. ¿Por qué? Porque él solamente se enfoca en un amperaje con 1, 2, 3 en unidad, no verifica más de eso, solamente en su punto de control, presiones, flujos, y no va más allá. Algunos sí, algunos no. Entonces, ¿qué quiere decir la hipotenusa? Si yo controlo esta cara que sea perpendicular al eje, que ya maquiné, en teoría debería tener un valor mínimo. Con un indicador posiblemente no se mueva mi manecilla. Entonces yo buscaría una milésima, pero si estoy más arriba de una milésima, se genera un ángulo. El ángulo va a ser el mismo, va a ser controlado posiblemente, pero si yo lo veo a nivel una bomba multietapas, podría tener una zona donde pueda cerrar claros, o inclusive podría cerrar y tener un mínimo contacto. Un mínimo contacto donde me voy a tener incremento de temperatura y voy a tener una inestabilidad en presiones. ¿Por qué? Solamente por el concepto de áreas, aunque sean mínimas. Esto es el principio de una serie de eventos que se pueden dar solamente por no controlar esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que se nos quede, como trabajamos con el equipo de servicios, tenemos que controlar esta parte para que no se te genere este ángulo. Se va a generar este ángulo, pero a mayor longitud vas a tener mayor claro en esta zona. Y esto se transfiere a la parte de elementos de desgaste, que muchas veces los vamos a ver y vamos a tener un rayón, va a pasar una partícula, se va a atrapar. Si se atrapa ahí, es una cadena de eventos que es en cadena. Y el impacto, pues va a la eficiencia de la máquina. Esto es una parte donde nosotros analizamos bastante, que siempre que destapamos equipos vemos rayones. Muchas veces bueno, está dentro de tolerancia. Sí, pero no deberías tener rayones de ese estilo. ¿Por qué? Porque hay rayones que solamente es una zona y en la otra no hay desgaste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos ahí una acumulación de una partícula de metal y ya interactúa con presiones y como si fuera una placa de orificio, en una zona va a restringir más, va a generar más calor y vamos a tener un desgaste prematuro. Los desgastes, puntos de contactos, incremento de recirculaciones interna del equipo, no lo vamos a ver posiblemente ahorita al exterior porque la bomba nos va a dar la presión, ahorita vemos, pero si nos damos cuenta, este punto de ineficiencia, originalmente a lo mejor empezamos con 85, pero empieza a tener una reducción. Un punto, si se dan cuenta, considerando la misma gravedad específica, mismas condiciones operativas, que es lo que ve el operador, ya tenemos 2.9 kilowatts de más. Con el tiempo, estos desgastes se incrementan, no los visualizamos, a lo mejor hasta que ya estemos al 81%. Ese 81%, considerando que tenemos la misma gravedad específica, ya nos está generando 10 kilowatts. Es un equipo pequeño. Esto, imagínense, en más equipos, el consumo energético es bastante y las pérdidas que estamos generando son bastantes. Entonces, es importante considerarlo, industria privada, de gobierno, todos tenemos que tener estos conceptos básicos y el principio de funcionamiento. Toda la energía se va a transformar, pero tenemos que hacerlo de una manera que el cálculo, lo que estudiamos, lo implementemos en la realidad. Y acá se puede observar que la eficiencia tiene un decremento y la potencia tiene un incremento. ¿Por qué se ve así? Porque aquí jugamos con la gravedad específica. La temperatura también tiene un punto importante en esta parte. Entonces, si tenemos variaciones de temperatura en el día y en la noche y no lo controlamos, son ineficiencias que a lo mejor son como los robos hormiga, ¿no? Pero en este caso es de energía. Otro punto importante que vimos anterior, la curva de Campbell, es el ajuste del punto operativo. ¿Qué quiere decir? Ahorita nosotros tenemos mucha tecnología, muchos sensores, hay maneras de visualizar, inclusive están los celulares. Todo esto ya lo podemos transferir a una nube, podemos hacer análisis de la parte de dónde operar un equipo. El concepto a lo mejor que hemos visto
en algunas operaciones es, la bomba me tiene que dar la presión que yo le demande y el flujo, efectivamente. La parte centrífuga inicia de una presión muy alta en un flujo cero, pero es una zona totalmente fuera de un rango estable. ¿Por qué? Porque vas a tener recirculaciones, vas a empezar a generar incrementos de temperatura, vas a tener cavitación, vas a reducir considerablemente la vida útil de un valero, de una chumacera, el babbitt va a empezar a deformarse, tu estructura metálica va a tener afectaciones en la parte de rigidez. ¿Por qué? Porque tienes cimentaciones, las cimentaciones se empiezan a fracturar, empiezas a afectar otra fórmula que es la de frecuencia natural, que es la rigidez entre la masa. Entonces, si yo la rigidez la modifico, empiezo a afectar la frecuencia natural y pudiera tener un problema de resonancia, que lo hemos visto. Entonces, operar aquí no es bueno, no es rentable, posiblemente en consumo de energía sí, porque es menos, pero estás destrozando tu máquina. Lo que tenemos que buscar es que en base a los estudios, que no es algo que surge ahorita, es de muchos años atrás, y que nosotros lo probamos a nivel Sulzer en nuestro laboratorio, sacar el punto de máxima eficiencia. ¿Para qué? Para que la parte de consumo de energía llegue al punto de cruce, donde la vibración, la temperatura, la estabilidad hidráulica es y la ideal. El Best Efficiency Point o punto de máxima eficiencia es donde nosotros tenemos que estar trabajando y en un rango porcentual que también el API no lo delimita. En algunos casos es 70-115, dependiendo de la velocidad específica. Entonces, si se dan cuenta, esta curva de Campbell, ¿de dónde sale? Bueno, hay factores que involucran la temperatura, hay otro factor que involucra al nivel de vibración, y hay otro que llamamos una curva de NPSH. Entonces, la curva de NPSH también tiene un factor importante en esta zona. En un punto donde el flujo mínimo es bajo, la curva de NPSH tiende a irse al infinito. ¿Por qué? Porque ya variamos la temperatura del fluido y ahí ya no es tan estable. Entonces, esta curva de Campbell se forma a través de esos parámetros, buscando el punto de máxima eficiencia. Si incrementamos a mayor flujo, es el mismo concepto, porque voy a tener cavitaciones, mi curva de NPSH me demanda más presión a la succión, y también a nivel vibratorio empiezo a incrementar. Entonces también se me forma una curva de Campbell, pero en sentido opuesto. Entonces, operación dentro de las zonas estables es vital, concepto básico que todos deben de manejar a nivel técnicos, ingenieros, personal operativo, y ajustar velocidades de operación para evitar resonancias peligrosas. ¿Qué quiere decir? Todo cuerpo tiene una frecuencia natural, nosotros tenemos una frecuencia natural, y si coincidimos con una velocidad operativa, tiende a ser destructivo. Entonces, nuestra intención aquí también es mostrar que es importante seguir las ecuaciones, tener ese concepto, visualizarlo, que si yo cambio una velocidad a un equipo que fue diseñado para algo y lo quiero incrementar, tendría que verificar las velocidades críticas. No solamente esta parte, también tengo que verificar la velocidad. Y buscar siempre el punto operativo ideal. Se elige fuera de los cruces de frecuencias naturales con las líneas de excitación. A nivel general, incrementar la eficiencia, lo que buscamos, tener mejor rendimiento y la confiabilidad, solamente por ajustar este punto a donde debería de estar trabajando. Curva de Campbell, ajusta el punto operativo, monitoreo de flujo por bomba. Este es un concepto que tiene Sulzer, se llama Blue Box, es de manera virtual. Tomamos señales de presión de succión, descarga, flujo, velocidad, temperatura y vibraciones mínimo. ¿Para qué? Para nosotros tomar los puntos operativos y aquí mostrarles dónde está operando, en zonas verdes, zona amarilla, zona roja, que pues es visual, realmente es como si estuvieras manejando un automóvil. ¿Qué tiene que buscar? Que no operes dentro de la zona roja. Algunas veces lo puedes operar para iniciar tu secuencia de arranque, pero no te quedes aquí. ¿Por qué? Porque si te dan cuenta, los niveles de vibración, que sería esta Y, son mayores. Entonces, si te vas moviendo a un punto donde es más estable, que es dentro de esta zona, la verde, los niveles de vibración tienden a bajar. Si yo operara en esta zona, más a la derecha, los niveles de vibración empiezan a subir. Entonces, el concepto aquí está. Aquí son datos, son datos reales de clientes que
que nos han pedido apoyo intervenir en estas filosofías operativas. En algunos casos se tiene que modificar la configuración de los impulsores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron incrementos en presión y lo único que ellos hacen es comprar una bomba igual y la ponen en paralelo. Entonces ponen dos en paralelo, pero las dos operan aquí. Entonces eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque están gastando mucho dinero en mantenimientos, ineficiencias, paros, y los jefes pues no duran mucho, honestamente. Entonces lo que nosotros buscamos es que entiendan esto y a mí me obliguen a que yo les dé mayor eficiencia. Entonces, si yo no tengo ese requerimiento de mis clientes, no puedo crecer, ¿no? Yo como compañía. Entonces, es importante que lo sepan y que nos reten a nosotros, ¿no? Yo quiero una bomba más eficiente que me obligue a meter algún tipo de recubrimiento, a lo mejor hacer un pulido tipo espejo, cosas de ese estilo, que lo podemos desarrollar y probar. Es la ventaja de Sulzer, que tiene esa opción de probar sus modelos, sus prototipos, y son verificados no solamente en México, sino en Estados Unidos y Europa. Y bueno, este es muy gráfico. ¿De dónde sale? Son valores de flujo relacionados con la vibración. Entonces, si se dan cuenta, esos son los puntos de diseño. Entre más cercanos a estos flujos, que en este caso estamos aproximadamente a, creo que es 80, entonces es lo mejor, ¿no? Para asegurar que nuestro equipo trabaje en esta zona. Son conceptos que se ocupan a nivel diseño y que se hacen modelos matemáticos hasta lograr un punto de eficiencia. Si se dan cuenta, pues todavía está fuera de los parámetros que nos piden, pero ya estamos al menos dentro de los rangos operativos. Además del ajuste del punto operativo, existe la parte de modernización de equipos, porque el concepto es, si todo tiene una frecuencia natural, 2 frecuencias naturales, hasta 3 posiblemente, la tercera no es difícil que se excite más en bombas centrífugas, pero hemos visto casos, es identificar esas frecuencias naturales. ¿Para qué? Para tunear nosotros esa máquina, modificar la parte de rigidez o de masa y asegurar que cuando mi cliente opere ese equipo no tenga niveles de vibraciones altos, o poner algún tipo de tuneo de máquina o algún dispositivo o un vibration absorber que ayude a que el cliente pueda operar constantemente en esas velocidades, pero sin tener amplitudes altas en vibración que puedan ser dañinas para el equipo o generen más desgaste. Entonces, tuneo de máquinas, importante, saber los valores de velocidad, conocer los conceptos de frecuencias naturales y tener también una tendencia de cambio de rigidez. ¿Qué quiere decir? Nosotros como técnicos estamos obligados a hacer pruebas de impacto para verificar esas frecuencias naturales. Es importante. Así yo sé dónde operar, dónde pasar, dónde cruzar rápidamente. Pues, por ejemplo, si yo opero un BFD y lo llevo de velocidad 0 a 3600, pero tengo una frecuencia natural en, no sé, en 2800, estoy obligado a pasar rápido 2800. Hay veces que los clientes pasan por 2800 y las dejan un día, 2 días, y al final dice, está vibrando mi máquina. Sí, señor, pero es que tenemos una frecuencia natural. Conceptualmente a lo mejor no sabe, o su máquina no fue automatizada para que cruce esos valores de frecuencia natural. Entonces, es como una turbina de gas, una turbina de vapor. Se tienen que hacer esos análisis, sí o sí, aunque sea un equipo pequeño. Pantalla con los puntos operativos en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo visualizar esto si pongo sensores y capto la velocidad, pudiera yo ver cómo se está comportando mi máquina, ver esas frecuencias naturales y también ver la parte visual, como si fuera un automóvil, ver en dónde estoy operando para asegurar que no llegue a operar aquí mucho tiempo. Entonces, esto existe en el mercado, se llama Blue Box, y lo podemos ofrecer, meter o simplemente enseñarle al cliente que esto es importante. Ese es un modo de vibrar, que a veces no lo vemos, vibra en la horizontal, pero estoy en una frecuencia natural. Entonces, es por eso. Modernización de equipos, es esto, nuevamente, esta es una pantalla visual que los operadores pueden ver. Ellos empiezan a monitorear todos los puntos operativos, pueden captarlos en tiempo real o cada segundo, cada minuto, dependiendo cómo quieran verlo. Pueden visualizar sus líneas de velocidad
¿Para qué? Para que ellos vean la parte vibratoria versus la presión, versus el flujo y la eficiencia que pudiera tener esta máquina. Modificando velocidades, pero asegurando que no pasen por las críticas. Entonces podemos diseñar las pantallas, o el mismo operador puede diseñar sus propias pantallas en Excel para que pueda ver dónde está operando su máquina, solamente tomando presiones, velocidades y flujos. Entonces es monitoreo en tiempo real, ya lo podemos hacer, eso no es algo nuevo, todas las plantas lo tienen, lo deben de tener, y tenemos que enfocar este recurso para que los operadores conozcan esta… Uy, perdón. Que los operadores conozcan estos principios básicos, podríamos decir que son de escuela, pero si no los manejamos bien, pues yo puedo operar un equipo aquí y pues me da presión y me da flujo. Eso es lo que tenemos que retar, queremos que nuestros clientes sepan, para que cuando operemos para acá, sabemos que no es una zona inclusive de medición, no tenemos un rango de vibración, un estándar como tal. Entonces mi estándar está acá, me dice que tengo que estar cerca del punto de máxima eficiencia y dentro de rangos operativos preferibles o permitidos. ¿Y qué queremos con esto? Pues hacer el uso de la inteligencia artificial con estos datos, en parte vibraciones, en partes operativas, para que ya nos determine cuándo puedo empezar a planificar un mantenimiento, cuándo tengo que empezar a pedir las refacciones. Entonces todo esto ya con un clic lo podemos hacer, anteriormente no, tenía que ir al operador físicamente a tomar datos vibratorios, ahorita ya se puede hacer de esa manera. Entonces cuidamos nuestra máquina y también aseguramos que los mantenimientos se planifiquen conforme a lo que debe de ser, o sea, con tiempo, con el recurso necesario, que la gente pueda descansar en sus vacaciones, que en Año Nuevo no tengan que estar dentro de la planta. Entonces esto es lo que nosotros buscamos. Eso creo que es parte de hacer el uso de las tecnologías para que el humano pueda disfrutar del arte y de su familia. Entonces es minimizar mantenimientos correctivos, que eso es lo que pues, nos paga, ¿no? Realmente para asegurar que nuestras plantas sean eficientes, trabajen 100% y yo tenga tiempo de calidad con mi familia. Algunos servicios que ofrece Sulzer va desde las pruebas de torque, que hemos visto necesidad de ese tipo de pruebas en bombas verticales. ¿Para qué? Para ver más o menos la eficiencia, porque yo puedo calcular el torque y en base a eso comparar como una máquina nueva versus una máquina que ya lleva 20 años, 30 años. También lo puedo incluir con medición de flujo, análisis de torque, un análisis de vibraciones en tiempo real que ustedes puedan visualizar, y también podemos hacer pruebas de impacto o análisis modales para que observen toda esa interacción que a veces nosotros no la vemos, o sea, solamente la vemos a nivel educativo, pero hay softwares comerciales que hacen todas estas interacciones, pero pues ya las podemos hacer nosotros para que ustedes puedan visualizar. Y en base a todos estos puntos, podríamos hacer una modificación de equipo, una modificación en conjunto con cliente, donde ustedes me digan, necesito este traje a la medida, y nosotros podemos diseñarlo, probarlo y ponerlo en marcha. Y si tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones, tenemos las herramientas para hacerlo. Ya no es algo nuevo, ya es algo que se vende en el mercado, el conocimiento está disponible, ya no es como inventar el hilo negro, realmente todo esto son conceptos básicos utilizando ya tecnología. O sea, la tecnología ya la tenemos, solamente hay que utilizarla. Bueno, a grandes rasgos es lo que queremos nosotros enfocar en las partes hemos visto que hay mucha persona de ingeniería química, pero las bombas son vitales para transferir el producto a todos los procesos. Entonces, si conocemos cómo trabaja un equipo centrífugo, pues sabemos dónde operarlo, sabemos cómo manejarlo, sabemos cómo seleccionarlo, inclusive los puntos necesarios, lo que ustedes tienen que obligar a sus proveedores que deben de dar, y nosotros estamos facultados a darles una solución técnica, un equipo que pueda ser confiable, un equipo que puedan dejarlo solo y no tengan que estar monitoreándolo o cada semana, cada mes estar dando mantenimiento. Eso no es una filosofía de diseño, es un concepto que también traemos de campo, que nos ha enseñado a controlar esta parte para que los equipos sean funcionales y eficientes. Y les voy a presentar un video
de lo que es Sulzer a nivel México, que estamos en Cuautitlán Izcalli, en la parte de bombas. Para que conozcan la empresa. Muchas gracias.